Muy buenas noches, apreciados amigos y hermanos. El día de hoy estaremos iniciando una nueva serie con el título Los tres Elías, bajo el lema Preparando un pueblo para el encuentro con Jesús y desenmascarando la falsa adoración en el mundo. Bajo este lema, entonces, queridos amigos y hermanos, estaremos estudiando toda esta semana estos temas concernientes a los tres Elías. Pero ¿será que la Biblia nos habla realmente de tres Elías? Veamos lo que dice las Sagradas Escrituras. En Primera de Reyes, capítulo 17, el versículo 1, encontramos la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí las Sagradas Escrituras nos muestran justamente al primer Elías, llamado también Elías Tisbita, quien vivía allá en las montañas de Galaad. Pero también el profeta Malaquías, en su libro, el capítulo 4, los versículos 5 y 6, encontramos la siguiente profecía que nos dice así: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Queridos hermanos y amigos, esta profecía indujo a muchos judíos a esperar el regreso de Elías en persona a la tierra. Sin embargo, esta era una profecía de alguien que debería venir con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, que se predicaría un mensaje similar al mensaje de Elías en su tiempo. Antes del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, esta obra fue hecha justamente por Juan el Bautista. Es por eso que aquí en esta profecía nosotros encontramos que Juan el Bautista está considerado como el segundo Elías, que vino justamente a preparar a un pueblo para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, los que prediquen los mensajes de los tres ángeles al mundo, estos harán una obra similar a la que hizo Elías. Es por eso, queridos hermanos, aquí esta profecía anuncia justamente o hace mención tanto al segundo Elías, que fue Juan el Bautista, como al tercer Elías que se levanta en este último tiempo, que justamente vamos a ir viendo en el transcurso, en el desarrollo de este estudio, en qué tiempos justamente aparecen los Elías, porque estos tres Elías justamente tienen algo en común, y ese algo en común es justamente que los tres aparecen en un tiempo cuando el pueblo está sumido en una terrible apostasía. Es allí donde aparecen estos tres Elías. Eso es lo que nosotros encontramos en común entre los tres. Y no solamente eso, sino hay otras características más que usted lo estará conociendo en el transcurso, en el desarrollo de estos estudios que estaremos llevando a cabo durante toda esta semana. Por hoy queremos hablar del primer Elías. Vamos a hablar del primer Elías, la primera parte. Como ya dijimos, Elías justamente aparece en un tiempo de apostasía. Este primer Elías, queridos hermanos, aparece cuando el rey Acab había llevado al pueblo de Israel a una terrible apostasía. En Primera de Reyes 16:25 encontramos la siguiente declaración: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Omri, el padre de Acab, había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Antes que él, los otros reyes que habían reinado, él fue el peor de los reyes de Israel. Pero ahora encontremos la declaración, o leamos lo que dice aquí esta declaración, contenida en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 33. Note usted ahora aquí esta declaración que hace las Sagradas Escrituras, que aquí nos habla justamente de la apostasía del pueblo de Israel. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó a Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. O sea,
que Acab fue el peor de los reyes de Israel. Si Omri hasta su tiempo había sido el peor rey de Israel, Acab fue mucho más peor que su padre Omri. Sigue diciendo más, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Queridos hermanos, el primer error de Acab fue justamente contraer nupcias, contraer matrimonio con una mujer que no tenía la misma creencia que él, con una mujer idólatra, con una mujer impía, con una mujer pagana. Esa fue su caída prácticamente de Acab. ¿Y quién era Jezabel? Aquí nosotros lo encontramos, dice que era la hija de Etbaal, rey de los Sidonios. ¿Quiénes eran los Sidonios? Los Sidonios nos dice aquí que tenían lascivias y orgías relacionadas con la diosa Astarot. Practicaban la sodomía, la bestialidad y la prostitución ceremonial. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así como aborrecibles ritos de sacrificios de niños, estos aún sacrificaban los niños. Sus principales divinidades de los sidonios eran justamente la diosa Astarte o Astarot, el dios Baal. Esos eran los principales. Y también tenían otros dioses como el dios Dagón, el dios Resef. Queridos hermanos, es así como Acab empieza su reino, empieza su desgracia. Es así como empieza llevando a Israel a una apostasía terrible. Su primer paso, entonces dijimos, su primer mal paso que dio Acab fue justamente casarse con una mujer impía. Continúa diciendo más las Sagradas Escrituras, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. No solamente se casó con aquella mujer impía, sino que ahora empezó a servir a un dios falso. Empezó a servir a Baal, empezó a adorar a Baal. Y no solamente esto, sino que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Imagínate, o sea, él edificó un templo para este dios Baal allá en Samaria. Y sigue diciendo más, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Queridos hermanos, queridos amigos, de esta manera Acab acarreó la ira de Jehová sobre todo el pueblo de Israel, porque éste empezó a adorar a dioses falsos, empezó a adorar a Baal, y no solo eso, le edificó un templo. Y ahora no solamente quedó allí, sino que desde el principio de su reinado, queridos hermanos y amigos, desde el principio de su reinado de Acab, su reino quedó señalado por una apostasía extraña y terrible delante del Señor. Su padre Omri, quien era el fundador de Samaria, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo peor que todos los que habían sido antes que él, lo que nos mostraba las Escrituras. Pero los pecados de Acab fueron aún mucho mayores, provocando así Acab la ira de Jehová, Dios de Israel. Actuó como si le fuera ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. No conformándose con el aliento que se daba en las formas de culto religioso que se seguían allá en Betel y en Dan, encabezó temerariamente al pueblo en el paganismo más grotesco y reemplazó el culto de Jehová por el culto a Baal. ¡Qué terrible, queridos hermanos y amigos! Te das cuenta que este rey reemplazó, dice, el culto que debería dárselo a Jehová. Ahora lo estaba rindiendo a un dios falso, lo estaba rindiendo a Baal. Y no solamente introdujo a cabo el culto allá en la capital, el culto a Baal, sino que también bajo la dirección de Jezabel erigió altares paganos en muchos altos, donde a la sombra de los bosquecillos circundantes, los sacerdotes y otros personajes relacionados con esta forma seductora de la idolatría ejercían su influencia funesta, hasta que casi todo Israel seguía en pos de Baal. Queridos hermanos, fue terrible lo que hizo este rey. Como ya decíamos, él cambió el culto de Jehová por el culto a Baal. ¿Y qué era el culto a Baal? Queremos ver aquí qué era el culto a Baal. Baal era considerado como el dios sol.
Los cananeos lo representaban como un toro, o era representado por un toro. Ellos le llamaban el toro seminal. Y por otro lado tenían una diosa llamada la diosa Astartet o Astarot. Esta era la diosa luna, o la diosa de la fertilidad se le conocía también. O también se le conocía como la diosa del sexo, del amor. ¿Y sabes lo que pasaba? Ellos, muy aparte de los rituales que hacían a estos dioses, tenían una fecha muy especial, donde realizaban un culto a estos dioses, donde le adoraban. Y esta fiesta se realizaba más o menos a fines de marzo. Ellos decían o le llamaban la fiesta de la siembra, pero sin embargo, ¿sabes lo que se hacía aquí? Vamos a ver qué es lo que se hacía aquí realmente. Ellos decían, vamos a celebrar la fiesta de la siembra, que según la religión cananea, dijimos, para ellos era el dios sol, o sea, Baal era el dios sol quien enviaba la lluvia y hacía germinar la tierra. Esta fiesta, o en esta fiesta se congregaba toda la población, hacían un gran banquete, hacían una gran comida, y ahora esta comida lo sacrificaban a los ídolos. Y después de haberlo sacrificado a los ídolos, después de haberlo sacrificado justamente a Baal y a Astarte, ahora entonces participaban de esta comida. Y después de haber comido, queridos hermanos y amigos, estos entraban en un grotesco culto a Baal, en un grotesco culto a Astarte. ¿Y sabes en qué consistía este culto a estos dioses? En este día se decretaba sexo libre. O sea que las personas podían tener sexo allá en el campo, en las plazas, aún en el templo mismo donde estaba este dios Baal. Y sabes, aquí en este templo existía la suma sacerdotisa, que en este caso era Jezabel. Jezabel era quien tenía a su cargo unas mujeres que le llamaban las prostitutas sagradas. Y justamente ahí en ese templo era donde realizaban este grotesco culto. Queridos hermanos, esto era una abominación ante la presencia de nuestro Dios. Y esto es lo que hacían entonces. Queridos hermanos, en todas las casas se cambiaban las esposas y ellos decían que de esta manera incitan al dios sol, o sea, a Baal. ¿Para qué? Para que él a su vez hiciera fertilizar la tierra, o sea, que enviara la lluvia para que hiciese germinar la semilla. Es por eso que ellos consideraban a la lluvia como el semen del dios sol, que caía la lluvia que caía a la tierra para hacer germinar la semilla. Entonces ellos decían, como creían que Baal era el dios sol, decían entonces Baal, esa lluvia, ese es el semen del dios sol, que cae al surco, que cae a la tierra, y esta es la que hace germinar la semilla. Mira qué terrible creencia la que tenían. Y queridos hermanos, esta fiesta que se realizaba aquel día, nosotros lo podemos encontrar, o estas dos características que se practicaban en esta fiesta, nosotros lo podemos encontrar justamente en el Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 20 y 21. Nos hace mención justamente de estas dos características. La Jezabel espiritual de este último tiempo, la Jezabel moderna, hace lo mismo, está haciendo lo mismo. Y vamos a dar lectura a lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Queridos hermanos, las dos características que lo encontrábamos en esta fiesta que realizaban a este dios Baal, que hacían una comida, lo sacrificaban a los ídolos y por otro lado incitaban a la fornicación. Eso mismo lo encontramos en Apocalipsis y el Señor lo denuncia justamente a estos pecados de esta mujer Jezabel. Es por eso que dice: tengo pocas cosas contra ti, que toleras, dice aquella mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseña ¿qué cosa? Que seduce a mis siervos ¿a qué? A fornicar. ¿Y qué más? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Queridos hermanos, en esto consistía el culto a Baal. Y por este culto era que Acab había cambiado el culto de Dios, había cambiado el culto de Jehová. Queridos hermanos, y ahora las escrituras nos muestran a la verdad. Dice que ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Eterno, porque Jezabel su mujer lo incitaba.
Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos conforme a todos los que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Queridos hermanos, era Jezabel quien incitaba a Acab para realizar todas estas cosas. Esa Jezabel moderna de este último tiempo, que lo vamos a ver también en el transcurso de los estudios. Usted va a ver cómo está incitando también al rey. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes. Queridos hermanos, esta es una historia que nos debe llevar a la reflexión, y es por eso vamos a ver aquí en el transcurso de estos estudios quién es el tercer Elías, cómo se identifica el tercer Elías, cuál es el mensaje que tiene que presentar el tercer Elías en este último tiempo, queridos hermanos. Vamos a ver aquí cuál es el mensaje que trajo el primer Elías, cuál es el mensaje que trajo el segundo Elías. Queridos hermanos, y de esta manera tenemos que despertar, tenemos que anunciar, tenemos que llevar estos mensajes. Porque cada vez más el mundo, o cada vez más el pueblo de Dios se va hundiendo en la idolatría. Ahora vamos a ver un poco quién era Jezabel. Primera de Reyes 16:31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Dijimos entonces que Jezabel era la hija del rey Ed-Baal, y por cierto su madre era una reina también. Y esta reina, la madre de Jezabel, era una suma sacerdotisa, era la que enseñaba el culto de la prostitución, era la madre de las rameras. La madre de Jezabel era quien en aquel tiempo, o allá juntamente al rey Ed-Baal, era quien justamente tenía cargo entonces a aquellas prostitutas sagradas que le conocían así. Era ella quien estaba, ¿qué cosa? Estaba entrenando a Jezabel, a su hija. Sí, Jezabel era entrenada por su madre. ¿Entrenada a qué? Era justamente entrenada por su madre para dirigir este tipo de culto cuando ésta llegara a ser reina. Jezabel recibió toda esta enseñanza de su madre. Y es por eso que ahora Jezabel, cuando se convierte en reina, cuando se casa con Acab, el rey de Israel, ahora ella empieza a poner en práctica lo que su madre le había enseñado. Y justamente fue allí donde Jezabel entonces tomó el lugar que tenía su madre. Ahora convertida en reina, ahora ella misma estaba dirigiendo a aquellas mujeres, dirigiendo a aquel grupo de prostitutas sagradas como se le conocían, y de esta manera hacer fornicar a todo el pueblo. Y mientras Elías podía contemplar a Israel, Elías, porque dijimos que él vivía allí en las montañas de Galaad, pero Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría. Su alma de Elías se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas, queridos hermanos, por este pueblo de Israel. Lo habría libertado de la esclavitud, le había dado la tierra prometida. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y observaran sus leyes. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados por este pueblo. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro de las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar y con angustia en el alma le rogaba a Dios que le detuviera en su impía carrera al pueblo una vez favorecido. Que le enviase castigo si era necesario, le dijo. ¿Para qué? Para inducirlos a ver realmente lo que significa su separación del cielo. Queridos hermanos, Elías oró con fervor, le pidió al Señor que por favor le detuviese a este pueblo en esa carrera impía. Le dijo: Señor, si es posible, envía castigo para que este pueblo realmente vea cuán terrible es separarse de ti. Esta oración de Elías, queridos hermanos, fue contestada. Esta oración de Elías no quedó de lado. Esta oración de Elías fue escuchada. Las súplicas, reprensiones y amonestaciones que habían sido repetidas a menudo a este pueblo a inducirle a arrepentirse, que no habían escuchado este pueblo a estas súplicas, pero había llegado el momento en que Dios debería hablar por medio del castigo.
El pueblo de Israel había repetido ya muchas, o había recibido muchas reprensiones, había recibido súplicas, pero este pueblo no había hecho caso. Por lo tanto, llegó el momento entonces en que Dios tenía que actuar por medio de castigo. Por tanto, los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino que la tierra era enriquecida y hecha abundante y fructífera mediante la energía creadora del sol. Ellos creían así. Pero mientras ellos creían así, la maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las tribus apóstatas de Israel cuán insensato era justamente confiar en el poder de Baal para obtener así beneficios temporales. Hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconocieran como la fuente de toda bendición, no descendería lluvia ni rocío sobre la tierra. Queridos hermanos, es que el Señor actuó en esta hora, actuó en este momento, reprimiéndoles de la lluvia. ¿Por qué? Porque estos justamente creían que la lluvia no proviene de Dios, sino que ellos, ¿qué cosa? Creían que la lluvia viene por el Dios Sol o por Baal. Entonces Dios es por eso que envió un castigo relacionado con la lluvia. Ahora entonces Elías viene para entregar un mensaje al rey, un mensaje a esta nación. Primera de Reyes capítulo 17, el versículo 1, nosotros vamos a encontrar el mensaje que trajo Elías. Queridos hermanos, Elías trajo un mensaje de juicio, pero también trajo un mensaje de reforma, y Elías también trajo un mensaje de arrepentimiento, y lo mismo hizo el segundo Elías, y el tercer Elías también tendrá que traer este tipo de mensaje. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí lo encontramos a Elías trayendo este mensaje de juicio. Este pueblo iba a ser justamente castigado sin lluvia. Además, también Elías vino con un mensaje de reforma. Y en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 30, nosotros encontramos lo siguiente: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Elías vino a reformar. Elías vino a levantar aquel altar de Jehová que había sido olvidado, que había sido arruinado. Pero Elías también trajo un mensaje de arrepentimiento. En el mismo capítulo de Primera de Reyes 18, el versículo 37, encontramos lo siguiente: Elías clamó estas palabras al Señor: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías proclamó este mensaje de arrepentimiento. Proclamó este mensaje, un llamado a la obediencia. A Elías le fue confiada, queridos hermanos, la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. Y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como buscar justamente una presta destrucción a manos de este rey impío. Él no le importó eso. El profeta partió enseguida cuando recibió el mensaje y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. Y no solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó tampoco a que se le comunicase formalmente, sino que, arropado con la burda vestimenta que solían cubrir a los profetas de aquel tiempo, pasó justamente frente a la guardia, que aparentemente no se fijó en él, y se quedó un momento de pie frente al asombrado rey. Elías no pidió disculpas por su abrupta aparición. Elías se presentó ante el rey, y el rey se quedó asombrado cuando vio al profeta delante de él, pero Elías no se disculpó por su abrupta aparición. ¿Por qué? Porque uno mayor que el gobernante de Israel le había comisionado justamente para que hablase. Y alzando la mano al cielo, Elías afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos del Altísimo estaban por caer sobre Israel.
y declaró: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Fue tan solo por su fe poderosa que el poder infalible de la palabra de Dios, como Elías entregó su mensaje a este rey y a esta nación. Y mientras se dirigía a Samaria, queridos hermanos, Elías pasaba al lado de arroyos inagotables, de colinas verdeantes, de bosques imponentes que parecían inalcanzables para la sequía. Todo lo que veía estaba revestido de belleza, y el profeta podría haberse preguntado cómo iban a secarse los arroyos que nunca habían cesado de fluir, y cómo podrían ser quemados por la sequía aquellos valles y aquellas colinas. Pero Elías no dio cabida a la incredulidad. Creía firmemente que Dios iba a humillar a este pueblo apóstata y que los castigos inducirían a este pueblo a arrepentirse. El decreto del cielo había sido dado, y por lo tanto no podía la palabra de Dios dejar de cumplirse. Y con riesgo de su vida, Elías cumplió intrépidamente su comisión. Y como un rayo que bajara del cielo despejado, el anuncio del castigo inminente llegó a los oídos del rey impío. Pero antes de que Acab se recobrara de su asombro o formulara alguna respuesta, Elías desapareció tan abruptamente como había aparecido. Y el Señor fue delante de él, allanándole el camino. Se le ordenó al profeta y le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherib, que está delante del Jordán, y beberás allí del arroyo, le dijo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Queridos hermanos, Elías tan presto se presentó delante del rey, entregó el mensaje, y así como entregó el mensaje, él también salió y se fue a donde el Espíritu del Señor le llevó, allá al arroyo de Cherib, y estuvo allí. No le dio tiempo a que el rey reaccionara, a que formulara alguna respuesta. No le dio tiempo a que el rey actuara, porque este rey de seguro que le iba a matar a Elías en ese momento. Pero la palabra del Señor le dijo entonces que Elías tenía que salir de allí. Cuando ya el rey se despertó de su asombro, cuando pudo darse cuenta que Elías ya no estaba, entonces empezó a realizar diligentes investigaciones por todo lugar. Pero no se pudo encontrar al profeta. La reina Jezabel, airada por el mensaje que los privaría de todos los tesoros del cielo, consultó inmediatamente a los sacerdotes de Baal, quienes se unieron a ella. ¿Para qué? Para maldecir al profeta y para desafiar la ira de Jehová. Pero por mucho que se desearon encontrar al profeta, por mucho que desearon encontrar al que había anunciado la desgracia, estaban destinados a quedar chasqueados. Ni tampoco pudieron evitar que otros supieran de la sentencia pronunciada contra esta apostasía. Se difundieron prestamente por todo el país las noticias de cómo Elías había denunciado los pecados de Israel y había profetizado un castigo inminente. Algunos empezaron a tener miedo, a tener temor, pero en general el mensaje celestial, queridos hermanos, fue rechazado, fue recibido con escarnio, con ridículo. Y eso mismo también pasará con el tercer Elías. Eso mismo pasó con el segundo Elías también, al igual que con el primer Elías. La palabra del profeta entraron inmediatamente en vigencia. Los que al principio se inclinaban a burlarse del pensamiento que pudiesen acaer una calamidad, tuvieron pronta ocasión de reflexionar seriamente. ¿Por qué? Porque después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío ni por la lluvia, empezó a resecarse, la vegetación empezó a marchitarse, y con el transcurso del tiempo empezó a reducir los cauces de las corrientes que nunca se habían agotado. Los arroyos comenzaron a secarse. Pero los caudillos, ¿sabes lo que hacían? Estos seguían insistiendo, incitaron al pueblo a tener confianza en el poder de Baal, a desechar las palabras del profeta Elías. Los sacerdotes seguían incitando a que la lluvia caía por el poder de Baal, a pesar que ellos estaban mirando, a pesar que eran testigos de lo que estaba aconteciendo, pero aún ellos seguían, ¿qué cosa? Insistiendo de que el poder, de que la lluvia viene de Baal. Luego, ellos recomendaban que no tuviesen temor al Dios de Elías.
que no temieran a esas palabras, ya que Baal era quien producía la mies y en sazón, y provenían sustento para los hombres y para los animales. El mensaje que Dios mandó a Acab dio a Jezabel y a sus sacerdotes y a todos los adoradores de Baal y a Astarte la oportunidad de probar el poder de sus dioses y demostrar que las palabras de Elías eran falsas. Les dio tiempo, les dio la oportunidad. Como estos creían que la lluvia venía de su dios Baal, entonces ahora con esta sequía Dios les dio la oportunidad para que ellos demuestren a ver si es que realmente pues la lluvia viene por el poder de Baal. Y resueltos a mantener al pueblo engañado, los sacerdotes de Baal continuaban ofreciendo sacrificios a sus dioses y a rogarle noche y día a que refrescara la tierra. Con costosas ofrendas estos sacerdotes procuraban apaciguar la ira de sus dioses, y con perseverancia y con celo digno de una causa mejor pasaban mucho tiempo en derredor de sus altares paganos y oraban fervorosamente por la lluvia. Sus clamores, sus ruegos se oían noche tras noche por toda la tierra sentenciada, pero no aparecía ni siquiera una nube en el cielo para poder interceptar el calor del día, los ardientes rayos del sol. No había lluvia, no había rocío que refrescara la tierra sedienta, pues Jehová había anunciado este juicio y por lo tanto nada de lo que hacían estos sacerdotes podía cambiar estas palabras del Señor. Queridos hermanos, pasó un año y aún no había lluvia. La tierra parecía quemada como por el fuego. El calor abrasador del sol destruyó toda la vegetación, destruyó la vegetación que había. Las fuentes de las aguas, los arroyos se secaron, los rebaños vagaban angustiados, mugiendo, balando de un lado a otro, buscando pasto, buscando agua. Campos que antes habían florecido quedaron ardientes como la arena del desierto. Aquellas montañas imponentes, aquellos bosques se convirtieron en un desierto. Los bosquecillos dedicados al culto de Baal, los bosquecillos dedicados al culto de ídolos, ya no tenían hojas. Los árboles de los bosques, como fúnebres esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba a veces hasta remolinos de polvo que enceguecía y casi cortaba el aliento de aquella nación. Ciudades y aldeas antes que eran prósperas se habían transformado realmente en un lugar de luto, en un lugar de lamento. El hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre hombres y bestias. Y el hambre, con todos sus horrores, oprimía cada vez más. Pero Israel no aprendía la lección. Frente a todas estas pruebas, frente a todas estas evidencias que realmente era el poder de Dios, Israel no se arrepintió. Israel no aprendía la lección que Dios quería que aprendiesen. No veía que Él había creado la naturaleza controlando las leyes y que Él pudo hacer instrumentos de bendición o de destrucción a estas leyes. Dominado por un corazón orgulloso y anómada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo la poderosa mano de Dios y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiesen atribuir sus sufrimientos. Ellos no aceptaban que este castigo venía de Dios. Ellos buscaban otra causa a la cual atribuir todo lo que estaban pasando. Jezabel empezó a conspirar contra Elías. Jezabel se negó también en absoluto a reconocer que la sequía era castigo enviado de Jehová. Inexorable en su resolución de desafiar al Dios del cielo y acompañada en ello por casi todo Israel, denunció a Elías como causante de todo sufrimiento. Jezabel empezó, ¿qué cosa? A conspirar contra Elías, a decirle al pueblo que todo ese sufrimiento era por culpa de Elías. Elías, queridos hermanos, fue acusado de ser el causante de todos los problemas que estaban acaeciendo, de todo ese clamor, de toda esa sequía que había allí en el pueblo. Y Primera de Reyes, el capítulo 18, versículos del 1 al 5, nos registra lo siguiente.
Pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y ahora haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era de gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que podamos conservar la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separado por otro camino. Y cuando Abdías por el camino caminando se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Sí, yo soy. Ve ahora y di a tu amo: He aquí está Elías. Pero él le dijo: ¿En qué pecado, le dice, para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido que no te han visto. Todos han dicho: no está aquí. Y reinos y a naciones Él los ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices: ve a tu amo y dile: aquí está Elías. Acontecerá luego que yo me vaya, le dijo el siervo, y el Espíritu de Jehová venga y te lleve a donde yo no sepa. Y al venir y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me va a matar, le dijo. Y tu siervo, tú sabes que teme a Jehová desde su juventud. Y note usted lo que pasó aquí, Primera de Reyes 18, 15 al 18. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, le dijo a Abdías. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino para encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel?, le dijo a Elías. Y Elías respondió: yo no he turbado a Israel, le dijo, sino que tú y la casa de tu padre han turbado a Israel, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo en pos de los Baales. Queridos hermanos, Elías no tuvo miedo, no tuvo temor de llamar al pecado por su nombre, no tuvo temor de enfrentar al mismo rey. Le dijo que el causante de todos los problemas era el rey mismo, la casa de su padre, porque su padre también había llevado al pueblo a separarse del Señor. Pero ahora él directamente le dijo a Acab: por culpa tuya prácticamente es que tu pueblo, el pueblo de Israel, está así, porque se han apartado de los mandamientos de Dios, le dijo, y han seguido en pos de los Baales. Queridos hermanos, aquí en esta historia nosotros encontramos cómo Elías declaró el pecado a este pueblo que se había apartado del Señor. Pero al mismo tiempo, así como Elías vino con ese mensaje, Elías prácticamente se estaba ganando enemigos. Y aquí nosotros podemos encontrar 3 enemigos que se levantan contra Elías. Encontramos ahí en primer lugar al primer enemigo, al rey Acab. Segundo enemigo encontramos a la reina Jezabel, y como tercer enemigo le encontramos a los falsos profetas. Estos 3 enemigos se levantaron para poder quitarle la vida a Elías. Estos enemigos se levantaron en contra de Elías. Queridos hermanos, y en este último tiempo, el tercer Elías nuevamente tendrá esos 3 enemigos. Estos 3 enemigos se levantarán nuevamente contra el tercer Elías. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, el versículo 13, allí nosotros podemos encontrar lo siguiente. La palabra del Señor dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Queridos hermanos, así al igual que el primer Elías tuvo 3 enemigos, dentro de esos 3 enemigos lo encontramos a una mujer. A una mujer que maquinó todo, una mujer que estuvo detrás de todo esto, una mujer que manejó a su antojo al rey.
en este último tiempo, el tercer Elías, también dentro de esos 3 perseguidores que ya lo registra Apocalipsis, está una mujer espiritual, una mujer que tomará justamente al poder civil para poder hacer lo que ella quiere, lo que ella le plazca, para poder llevar a cabo todos sus planes, queridos hermanos. Es por eso que la historia del primer Elías se ve reflejado en la historia que pasará el tercer Elías en este último tiempo. Primera de Reyes 21:25 nos dice la palabra: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era Jezabel quien le incitaba, era Jezabel quien armaba los planes y los ejecutaba a través del rey Acab. Y Primera de Reyes 18:19 dice: y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Estos falsos profetas se alimentaban, o como dice la palabra aquí, comen a la mesa de Jezabel. Esos falsos profetas que en este último tiempo estará representado también por el ecumenismo, quienes se alimentan justamente de esas doctrinas de la Jezabel espiritual de este último tiempo. Instado por la reina, Acab instituyó a una búsqueda del profeta Elías. Una búsqueda muy diligente. ¿Para qué? Para descubrir el escondite del profeta. Envió mensajeros a las naciones circundantes, cercanas y lejanas, para encontrar al hombre a quien odiaba, pero al mismo tiempo le temía. Y en su ansiedad, porque la búsqueda no fue tan cabal como se pudiese hacer, exigió a esos reinos, a esas naciones, a que jurasen que no conocían el paradero de Elías. Pero la búsqueda fue en vano. El profeta estaba a salvo de las malicias de aquel rey impío, cuyos pecados habían atraído sobre la tierra el castigo del Dios ofendido. Frustrado entonces Acab por sus esfuerzos contra Elías, Jezabel resolvió vengarse matando a todos los profetas de Jehová. Queridos hermanos, fue terrible. Esta mujer, al verse burlada, esta mujer, al no encontrar al supuesto causante de todos estos problemas, que para ellos era Elías, entonces, ¿qué hizo? Ordenó matar a todos los profetas de Jehová, a todos los profetas que había en Israel, y no debía dejarse ni a uno solo con vida. La mujer enfurecida hizo morir a muchos hijos de Dios, pero no perecieron todos, porque muchos fueron escondidos. Queridos hermanos, eso mismo volverá a pasar en este último tiempo. Esa mujer espiritual, esa mujer ramera de este último tiempo se levantará también contra el tercer Elías. Ya muchos, por cierto, matará, así como lo hizo en el primer Elías. Pero muchos, Dios siempre tendrá muchos escondidos. Dios siempre tendrá un pueblo escondido. Quizás nosotros podríamos decir, al igual que dijo Elías. Elías dijo: solo yo he quedado, pero realmente no estaba solo. Había muchos otros que no habían doblado su rodilla ante Baal. Había muchos otros profetas que habían sido escondidos. Queridos hermanos, la historia se vuelve a repetir en este último tiempo. Elías entonces, cuando tuvo ese encuentro con Acab, ahora notemos lo que le dijo Elías a Acab. Primera de Reyes capítulo 18, versículos 19 al 38. Ahora Elías le dice al rey Acab: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Ahora te das cuenta, el profeta de Dios le dio una orden al rey. Le dijo: ahora vaya inmediatamente y congrégame a todo el pueblo en el monte Carmelo, a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Y entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Queridos hermanos, ahora Elías le dijo: vaya, le dio una orden, y aquel rey fue y cumplió la orden del profeta. Congregó a los falsos profetas de Baal y de Acera allá en el monte Carmelo, y a toda la población allí en el monte Carmelo. Y entonces, acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ahora llegó el momento en que Elías tenía que llamar a una decisión al pueblo. El pueblo ya había visto cómo Dios se había manifestado. Ahora Elías es en este momento enviado, ¿para qué? Para hacer que el pueblo tome una decisión. Y entonces Elías se dirigió al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Queridos hermanos, Elías ahora le lleva al pueblo a una decisión. Eso mismo hará el tercer Elías. Tendrá que llevar a la decisión al pueblo de este último tiempo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres, y de los profetas de Acera 400. Por lo tanto dijo: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y luego dijo: yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego también pondré debajo. Ahora invoquen, le dijo, invoquen luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios dijo que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho, bien dicho. Ellos estuvieron de acuerdo con la propuesta que les hizo Elías. Y ellos entonces tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien le respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estos empezaron, ¿qué cosa? A gritar, a clamar, a saltar alrededor de ese altar que habían puesto su holocausto. Pero no había respuesta. E incluso dice las Sagradas Escrituras que estos se cortaban las manos, se zanjaban con cuchillos, con lancetas, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero no había respuesta. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: ahora acérquense a mí. Ahora es mi turno, dijo Elías. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Queridos hermanos, lo primero que hizo Elías fue restaurar el altar que había estado arruinado. Que vamos a ver qué representa ese altar. Entonces Elías restauró el altar que había sido arruinado, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano, y preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y luego les dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña por 3 veces, porque no vayan a pensar, les dijo, que de repente la leña que traigo está bien seca y por el calor del sol se va a prender, así que traigan agua. Y trajeron agua, dice, y lo echaron sobre el holocausto, echaron sobre el altar, y el agua corría alrededor del altar y también el holocausto. Y entonces el agua se llenó en la zanja que habían hecho alrededor. Y entonces se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces descendió fuego del Eterno y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras, consumió el polvo y hasta lambió el agua que estaba en la zanja. Y al verlo todos se postraron y exclamaron: el Eterno es Dios, el Eterno es Dios. Ante esta prueba evidente, todo el pueblo se postró diciendo: realmente Jehová es Dios. Queridos hermanos, aquel altar que Elías construyó, que restauró, simboliza la adoración. Y vemos que el primer Elías, justamente lo primero que reparó fue el altar que estaba arruinado por todo el bullicio de los falsos profetas. Esto muestra que lo primero, queridos hermanos, que el enemigo hace es arruinar la verdadera adoración. Y Elías fue llamado justamente para restaurar esa verdadera adoración. En su tiempo, contra toda oposición satánica, él tenía que cumplir este cometido. Y aún contra el mismo pueblo que no sabía a quién seguir, él tuvo que hacerlo. Queridos hermanos, ¿no será que nosotros también en este tiempo estamos pasando por la misma situación del Israel antiguo? Que de repente hemos arruinado el altar de Jehová por los bullicios, como dice aquí, de las comodidades, los bullicios de los placeres de esta vida. Queridos hermanos, es por eso que el tercer Elías se tiene que levantar en este último tiempo, justamente para llevar al pueblo a una decisión, justamente para anunciar, para comunicar, para denunciar ese pecado del pueblo en este último tiempo. El llamado pueblo de Dios había olvidado
al verdadero Dios. El altar estaba arruinado y mientras ellos adoraban a Baal, pensaban que estaban adorando a Dios. De la misma manera, muchos quizás en este tiempo piensan que están adorando a Dios a su manera, pero debemos nosotros ver en las Escrituras que la adoración a Dios no es a nuestra manera, sino la adoración debe ser como Dios quiere. En este último tiempo aún hay Acabes y Jezabeles, queridos hermanos. Dice este escrito muy importante: a través de los largos siglos transcurridos desde el tiempo de Elías, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros tiene un significado especial, queridos hermanos y amigos. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es un tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue en aquellos tiempos en los que vivió Elías. Tal vez ya no se ve santuarios materiales, ni hayan imágenes que se detengan los ojos o en los que se detengan los ojos. Sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. ¿De cuáles dioses? De la riqueza, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones de su corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como le servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y a su verdad. Y así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. Queridos hermanos, Elías fue llamado justamente para cumplir esta misión, para hacer volver a este pueblo a los caminos del Señor. Elías trajo una profecía que duró 3 años y medio. Y esta profecía fue una profecía exacta, queridos hermanos. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa profecía, el apóstol Santiago, en su libro, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Queridos hermanos, la profecía de Elías, aquel anuncio que dio a Acab, al pueblo de Israel, sobre la lluvia que no caería sobre la tierra, fue por 3 años y medio. Queridos hermanos, Elías predicó una profecía de 3 años y medio. De la misma manera nosotros encontramos al segundo Elías, a Juan el Bautista, cuando preparó el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él anunció justamente de un Mesías que había de venir y que este Mesías tenía que cumplir también su labor, su ministerio durante 3 años y medio. Y también en el Apocalipsis, como en Daniel, también nosotros encontramos esta misma profecía. Encontramos la profecía de tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Encontramos la profecía de los 42 meses, que es lo mismo, y también Apocalipsis, que lo denomina los 1260 años. Queridos hermanos, cuando nosotros leemos esta parte de la historia del profeta Elías, tiene una gran similitud con Juan el Bautista, como también con el pueblo de Dios de este último tiempo, que está simbolizado, según la profecía de Malaquías, como el tercer Elías. Así que todas estas similitudes lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de estos estudios de toda esta semana. Así que te invitamos a que no te pierdas ninguno de estos estudios para que puedas seguir la hilación y la conexión, y asimismo también cómo se hacen estos 3 Elías. Que el Señor en su gracia nos bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.